Gloria a Dios, aleluya. Tuve un pequeño problema con lo que es el entrelazar en lo que es teología a la Biblia. Continuamos con el estudio en tabernáculo de Adonai y estudio de teología a la Biblia con las puertas de Nehemías o las puertas de Jerusalén. Estábamos hablando acerca de lo que es Nehemías capítulo 23, verso 29, ya que algunos hermanos me hicieron varias preguntas acerca que les profundizara más acerca de lo que es la puerta del oriente. Hoy quería pasar a la puerta de la cárcel para ver cómo podemos ser libres de muchas situaciones, pero primeramente Dios lo estaremos extendiendo para la siguiente semana para poder aclarar las dudas de los hermanos que tuvieron acerca de la puerta del oriente. Vemos Semanías. Si ustedes leen capítulo 29, la semana pasada vimos qué significaba Sadoc, y ahora vamos a ver más adelante, y dice: después del restauró Semaías, hijo de Secaías, guarda de la puerta oriental. Entonces vemos que Semanías, a quien Jehová ha oído. Recordemos la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Dios está atento a la oración de los justos, de aquellos que buscan al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y Él es el que nos da esa bendición de ser escuchados por el Dios poderoso que sostiene el universo entero en la nada. Y Secanías, Yahvé ha establecido su morada. Recordemos que el Señor prometió ya no morar en paredes, en un lugar, sino en tabernáculos, que somos el cuerpo nosotros, y que tiene que estar limpio para que el Espíritu de Dios habite en nuestra vida. Como dice Juan capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros y estará en vosotros. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo va a estar en nuestra vida. ¿Y qué significa en? En significa adentro o encima. El Señor con su Espíritu Santo nos va a rodear y está dentro de nosotros. Es por eso que la palabra nos enseña hasta con los nombres que aparecen en las Sagradas Escrituras, tanto los que sirvieron a Dios como los que no sirvieron están acá para dar el ejemplo y sus significados en el momento. La Biblia nos habla de muchas maneras y el Espíritu Santo nos enseña a entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, así como habló en aquel tiempo a su pueblo, hoy le habla a su iglesia. Entonces, como vimos cuando dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Señor va a estar para siempre contigo y también va a estar dentro de ti y rodeando tu vida. Entonces veamos, me preguntaban que cómo sabíamos que la iglesia es la que va a entrar juntamente con Jesucristo con poder y gloria. Para eso vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Veamos: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Detengámonos ahí. Apocalipsis 19, 14 dice que habían ejércitos celestiales. Muchas personas todavía no entienden acerca de la venida de Cristo, y hemos hablado que han confundido su venida, que viene en las nubes donde no tocará la tierra, y en su segunda venida sí va a tocar la tierra y todo ojo lo verá y todos van a ver el poder y la gloria que el Señor viene. Pero antes de eso, cuando la iglesia sea llevada, nadie lo va a ver, sino que va a ser en secreto, porque viene exclusivamente por la iglesia. ¿Y cómo sabemos que estos ejércitos, aparte de los celestial, que pueden ser ángeles, su creación, también es la esposa? Porque aquí nos da que dice que viene de lino finísimo, blanco y limpio.
La iglesia fue limpiada sus vestiduras con la sangre de Jesucristo. Hemos estado hablando que es necesario limpiarnos porque hemos hablado muchas veces acerca de limpiarse las manos y limpiarse los pies antes de entrar al lugar más santo, que esto lo hacían los sacerdotes. Hemos hablado siempre que nosotros ahora somos real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia que ha limpiado sus vestiduras. Lo hemos hablado una y otra vez. A los que no han visto todos estos estudios en Comunicados o en estudio de teología bíblica, puede encontrarlo, o en Tabernáculo de Adonai en Comunicados. Y vemos acá que a la esposa se le ha preparado. ¿Quién nos ha preparado? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, para estar limpios, para limpiarnos de toda iniquidad, de toda transgresión y de todo pecado, de toda atadura, que vamos a también a estar recalcando en cuando pasemos la puerta de la cárcel, porque mucha gente todavía está atada, está prisionera. Y lo vamos a ver bíblicamente cómo siervos de Dios estuvieron prisioneros y el Señor da esa unción, un poquito de aceite para ser libres de aquellos acreedores que vienen a encarcelar las almas, los corazones y las mentes de hijos, de cristianos que por alguna razón no han llenado su vasija de ese aceite y por lo cual no han sido libres y están en la puerta de la cárcel. Pero continuamos aquí porque nos enseña la palabra de Dios, porque es la iglesia la que viene juntamente con Dios en su segunda venida, porque aquí dice que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque fino es la acción justa de los santos. Entonces, ¿cómo sabemos que es la iglesia? Porque es la esposa y es la única que se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Entonces es la iglesia que va a entrar juntamente con Jesucristo. Esto va a ser antes del milenio y es al final de lo que es la tribulación. Los 7 años son 3 años y medio de la gran tribulación y 3 años y medio donde el enemigo, el anticristo, va a estar engañando y tomando el lugar queriendo tomar el lugar de Dios, pero realmente es un poco de tiempo el que Dios le ha permitido, y esto va a ser para pesar los corazones, para hacer pasar por fuego aquellos que se hayan quedado y tengan que ser probados y restaurados, y la iglesia va a venir juntamente con el Señor. Después de los 1000 años, es que viene el fin de todos los tiempos, porque vemos en Isaías capítulo 13, verso 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra. O sea, va a venir un tiempo de tremendos terremotos, de un cataclismo. Va a ser un cataclismo. Obviamente en los 3 años y medio, la ira de Dios antes de su segunda venida, la ira de Dios será derramada sobre la tierra, pero habrá restauración. Eso lo hablamos porque la puerta del oriente también es juicio, pero también es misericordia, porque al haber juicio, la misericordia de Dios también alcanza a aquellos que se arrepienten. Mientras pueda ser hallado el Señor, tiene la oportunidad usted de venir al Señor y dejar todo lo malo atrás, ya que para que usted pueda tener esos galardones en la eternidad,
tiene que esforzarse y ser valiente, como lo veremos más adelante a través de las Sagradas Escrituras. Pero continuemos en Isaías capítulo 13, verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, y se moverá de su lugar. Para que la tierra se mueva de su lugar, de su eje, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Muchas veces, a veces confundimos porque leemos muy rápido la palabra de Dios, y vamos a demostrarlo bíblicamente que el Señor empieza hablando de un tiempo y luego se pasa a otro tiempo. Estaremos estudiando más adelante cuando nos habla de su segunda venida según el Evangelio de Mateo. Ahí le está hablando a la iglesia en un lugar, o en otro momento le está hablando a su pueblo, a Israel, porque es un tiempo, al parecer, del tiempo de los tabernáculos, porque ellos están en la terraza, que va a ser una persona arriba de las azoteas. Entonces el Señor, a través de la palabra de Dios, nos habla en diferentes tiempos, para diferentes épocas y para diferentes situaciones. A veces le está hablando a su pueblo Israel, y a veces le está hablando a la iglesia, y otras veces le está hablando a las naciones, pero es para que nosotros entendamos los propósitos y entendamos los tiempos del Señor, como dice su palabra, que según el tiempo, cuando cae la hoja, sabemos que llegó el otoño. Cuando cae la lluvia y todo, está el invierno. Entonces sabemos cuándo hay que sembrar y cuándo es el tiempo de cosechar. Bendiciones, Amparo Gutiérrez, saludos a usted y a toda su familia. Amados de Cristo, bendito sea su nombre. Entonces, para nosotros entender, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tener oración, porque mucha gente conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. Es necesario tener oración para poder tener entendimiento y poder beber de esa agua, porque la fe viene por el oír, y también porque hace al maestro el practicar. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios y la ponemos a acción en nuestra vida, entonces nuestra mente va cambiando, nuestros pensamientos, y el Señor nos va dando más luz acerca de sus propósitos. Entonces veamos en Isaías, sigamos con Isaías 13, que dice que los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Entonces, inmediatamente después de los 1000 años antes, va a haber una situación, un Armagedón. Va a haber la ira de Dios sobre todas las naciones, pero va a haber restauración al final de los 1000 años, donde el Señor habitará y entrará por la puerta que estamos viendo, que es del oriente, juntamente con la iglesia, que ahora será su esposa. Entonces, veamos el verso Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Óigase, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Entonces, esto va a ser a final de los 1000 años. El Señor entra por la puerta del oriente, o la puerta del sol, entra por ahí a juzgar a las naciones que hayan sobrevivido, reyes y hombres y mujeres, niños que hayan sobrevivido a la ira que vendrá, a los juicios que vendrá sobre esta tierra, y habrá 1000 años de paz donde el enemigo será encarcelado. Entonces, después de los 1000 años, el enemigo va a salir de la cárcel a engañar a los que hayan quedado ya de esas naciones. Todavía hay soberbia en el corazón del hombre, y va a haber otra pesa, los del milenio, que no son la iglesia, porque la iglesia ya está juzgada, la iglesia ya está como con el Señor, con un cuerpo renovado, celeste, que el Señor le va a dar, como los ángeles. De Barranquilla, hermana Amparo, bendiciones hasta Barranquilla, saludos. Entonces vemos de que él aquí
Va a haber un cielo nuevo porque va a haber otra pesa por la cual va a pasar la humanidad que esté en esos 1000 años, y el Señor va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra va a permanecer para siempre. Veamos el verso 5 de Apocalipsis 21. Si usted quiere leerlo más detalladamente en su casita, puede hacerlo. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces va a haber, algunos estudiosos creen que la tierra va a ser renovada totalmente, que es esta tierra la que será habitada. Otros creen que realmente, como dice la palabra, va a ser un cielo y una tierra nueva. Entonces, lo importante es que el Señor va acá, va a haber un cataclismo, pero el cual usted no debe de temer, porque usted ya está como iglesia, como esposa del Señor, con un cuerpo como el Señor renovado, un cuerpo celeste. Veamos el verso 7. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice la palabra de Dios que solo el que venciere. Recuerde que los cobardes no heredarán. Los valientes es usted y cada uno de aquellos que busquen al Señor en espíritu y en verdad. Y el que venciere, recuerde que no son sus fuerzas sino las de Cristo Jesús, todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Recordemos en ese tiempo, y desde aquí, todo aquel que le entrega su vida al Señor, el Señor es su Dios y es el que dirige sus pasos. El Señor es el que le da la sabiduría y el entendimiento. A Él encomiende su camino para que Él enderece todas sus veredas. Gloria sea al Señor. Tal vez ponemos esa luz, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis 20. Vamos a ir a Apocalipsis 20, donde estamos, gracias. Apocalipsis 20, verso 6, ahí estamos. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo, reinará con él 1000 años. Entonces, los que tienen parte en la primera resurrección, recuerde que la palabra de Dios nos enseña que los muertos en Cristo, y que aprendimos hace un momento que es en Cristo, es que está dentro, porque los que están con Cristo están a favor, pero están afuera. Pero los que están en Cristo, el Espíritu Santo está dentro, porque si usted hace una encuesta, toda la gente cree en el Señor. La mayoría, por lo menos un 75%, ahora que el mundo está algo no está súper desviado, pues resultarán con otras ideologías, con otros pensamientos de hombre. Pero realmente el 75% le va a decir: yo creo en Dios. Realmente el creer en Dios no es suficiente, porque Satanás, los demonios, creen y tiemblan a la voz de Dios, pero ellos están condenados. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor y nunca se arrepintieron, nunca pidieron perdón. Yo estoy segura que si ellos hubieran tenido arrepentimiento, el Señor les hubiera perdonado, pero no, jamás se arrepintieron, sino al contrario, siguieron dañando y queriendo destronar el trono del Señor y dañando a la humanidad con perversidades y contaminando a la creación del Señor. Pero continuemos en el verso 7, que dice: gloria sea al Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Leímos porque recordemos que los que en Cristo están resucitarán primero y serán llevados los que en Cristo murieron. Y luego los que hayamos quedado vivos, si estamos en ese momento, seremos llevados juntamente con el Señor
para ese lugar, el cual dice que seremos sacerdotes. Recordemos que Satanás, cuando fue creado, que es otro estudio, pero vamos a dar un pincelazo de esto, que fue creado con piedras preciosas, que todo él estaba vestido de esas piedras preciosas. Y cuando estudiamos lo del tabernáculo, el sacerdote tenía piedras, o sea que Satanás era como un sacerdote. Ahora venimos nosotros y dice su palabra que sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios. Ahora nosotros seremos esos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estaremos entrando también juntamente con el Señor a reinar durante 1000 años, porque dice que juntamente con Jesucristo el Señor nos dará ese galardón, pero dice a los que vencieran. Veamos ahora sí el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, o sea, él va a estar encarcelado. Muchos ahora no creen en el infierno porque fomentan que Dios es amor, que Dios es bueno, y es cierto, Él no mandó a nadie al infierno. Es la gente que se va por sus pecados, porque prefieren el mal, porque prefieren la muerte. Hay gente hasta que se mofa y dice pues que va a ir al infierno y no le importa. Jesucristo ya dio la vida por cada uno de nosotros. Nadie tiene por qué ir a ese lugar de tormento, porque fue hecho exclusivamente para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que miente, que haga lo malo, lo que hace su padre Satanás, va a tener parte ahí. Y es que ahora la gente quiere ser más misericordiosa que Dios. Creen ser más buenos, pero realmente es porque el mismo pecado les atemoriza, o porque tienen algún familiar y no quieren asumir esa responsabilidad, porque recordemos que así como Dios es amor, también es fuego consumidor, y que Él está sentado su trono en justicia, y su justicia es fiel y verdadera. Entonces hay un lugar de espera cuando la gente va. Hemos tenido ese estudio comunicado, lo puede ver. Están en espera ahí, pero luego será su condena cuando pase al tribunal. La iglesia no va a pasar ese tribunal, porque la iglesia va a ser juzgada en el momento que sea presentada delante del Señor. Pero después de esto, después de los 1000 años, los que no hayan resucitado y estén en ese lugar de tormento van a salir del infierno para entregarle cuentas al Señor, porque los libros se abrirán. Recordemos que acabamos de leer en el Apocalipsis 21 de que el lino fino dice que es las obras de los justos. O sea que el Señor nos limpió, y por lo tanto nadie es salvo por obras, pero todo el que es salvo tiene obras, y sus obras están anotadas en el libro de las obras, y por eso está limpiando sus vestiduras en oración, en santidad, buscando al Señor en espíritu y en verdad, porque todo aquel hombre y mujer que esté limpiando su espíritu, su alma, para que su cuerpo esté brillante y resplandeciente, cuando el Señor venga, como la novia que está esperando al novio, se va a pintar, se va a arreglar, se va a peinar, se va a embellecer para que el novio la vea hermosa. Así es la iglesia que se está limpiando a través de la palabra de Dios, a través de la oración y búsqueda, para que cuando venga el novio esté preparada para ese día. Entonces continuemos acá en el verso 7, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, de Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. De nuevo el enemigo va a reunir a las personas, porque el Señor va a estar gobernando con vara de hierro. A muchos no les gusta la palabra que sean gobernados con vara de hierro, pero será simplemente el sí. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. No como hoy en día, que están llamando a todo lo malo bueno, porque dice que los seres humanos tenemos derecho a escoger. O sea que si el ser humano quiere matar a su vecino, lo puede hacer.
que si quiere dañar a un niño lo puede hacer. Prácticamente eso significa, o sea que ahora el matrimonio no vale nada, supuestamente, cuando el matrimonio es lo que hace que los hijos estén guardados. Si Dios puso una ley de matrimonio, es para que el hombre y la mujer tengan esa fuerza de decir: tengo que responder por mi esposa y mis hijos, tengo que responder por mi esposo y mis hijos. Entonces no es porque es para una atadura, al contrario, es una bendición, porque el día de mañana el esposo ya se desenamora, pues como no tiene compromiso ni con los hijos ni con la esposa, ahí los deja tirados. O al revés, la esposa, la mujer, como no le interesa ya el hombre, lo abandona. Entonces Dios por eso dejó leyes para que las respetemos los seres humanos, y en aquel tiempo la humanidad va a volver a ser pesada. Dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Ya el Señor no va a andar con rodeos en ese tiempo, porque la misericordia ya la ha tenido hasta el día de hoy. 6,000 años de misericordia, y luego más los 1,000 años que habrán, el enemigo sale, el Señor le otorga el permiso para que Él es el único que tienta y daña a la humanidad. Y Dios pone delante de nosotros el bien, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra: escoge pues la vida, la bendición, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Quiere días buenos, abundantes, largos, porque Dios dejó a la humanidad para que pudiera enseñorearse sobre la tierra, sobre las aves del cielo, los peces del mar y también las criaturas terrestres. Pero la humanidad lo que ha hecho es destruir la creación de Dios. Claro, no todos. Hay personas que aman la creación y respetan a lo que Dios ha hecho. Pero continuemos para no extendernos mucho en el verso 12. Que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recordemos, hemos hablado acerca de esto cuando muere Jezabel, ¿verdad? Que lo que es la cabeza, la mano y los pies, los perros no se comen, aunque se comieron todo su cuerpo, porque sus obras eran tan malas que ni los perros quisieron comerle. Sus pies siempre caminaron al mal y sus pensamientos eran de continuo mal. Entonces aquí se van a abrir estos libros, este libro, y el cual dice: el que no está escrito ahí, entonces tendrá graves consecuencias. O sea, nosotros, amigos y hermanos, es la hora, mientras tengamos vida, de cambiar y poder ser mejor, porque es la eternidad. Muchos dicen se acabó cuando uno muere, y se agarran de versículos como en Eclesiastés, cuando dice que el hombre va a la tierra igual que el animal, y ya no hay pensamiento ni recuerdo de él. Claro, aquí se refiere a la carne, al cuerpo, pero el alma y el espíritu no se van a la tierra. Recuerde que cuando nosotros resucitemos, cuando el Señor venga, solo necesita un átomo de usted. Y mi hijo, que es biólogo, me estaba diciendo que aún puede haber partículas de átomos de los dinosaurios. Imagínese, o de aquella era prehistórica. Nosotros, cuando el Señor resucite a todas estas personas en la primera resurrección, que tengamos o tengan parte, si estamos muertos, tengamos, y si estamos vivos, pues el Señor nos llevará así vivos. Entonces, cuando solo necesita un átomo que haya, aunque la persona haya sido cremada, aunque la persona haya muerto en una situación difícil, quizá carbonizada, hay átomos que quedan, y el Señor de ese átomo tomará su cuerpo y le dará un cuerpo celeste. Entonces veamos acá. Continuemos en el verso, y vamos creo que por el verso 12, ¿sí?
Y dice a los grandes y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, como nadie es salvo por obras, pero sí va a ser juzgado por obras. Las personas que murieron sin la sangre de Cristo, rechazaron a Jesucristo y sus obras fueron malas, asesinos, ladrones. Y aquí veremos, aquí en el verso 15, veamos, continuemos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Óigase bien. Veamos antes de esto. Quiero leer el 13. Y el mar entregó los muertos. O sea, aquí habla de dos lugares, el mar físico y el mar, a veces simbólicamente, son todos los pueblos y naciones que había en él. Y la muerte y el Hades, o sea, el lugar a donde están los muertos, también entregaron a los muertos. Entonces, los que dicen que no hay infierno, aquí dice que el Hades también entregó a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, aún el infierno, el mar y cada lugar, a diferentes cárceles que van las personas en aquel subterráneo que está hecho en la tierra, donde es una prisión preventiva para luego pasar delante del juez de jueces, que es Jehová de los ejércitos, Jesucristo mismo. Y también recordemos que la iglesia juzgará a todas estas personas juntamente con Jesucristo, porque nos habla que aún la reina de Saba va a juzgar a aquella gente del tiempo de Jesucristo. Aún los ninivitas van a juzgar a aquellos que encarcelaron y persiguieron a Jesucristo de esa época, porque vieron al Dios y no le creyeron. Entonces vemos acá que el que no tenga parte en la venida, en la primera resurrección, pobre de él, porque dice su palabra que acá dice, vamos a ver dónde dice. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí vemos cómo dice su palabra que cuando sean levantados Satanás, entonces inmediatamente después de los 1000 años, Dios le permite a Satanás, y el Satanás en un momento va a confundir a aquellas naciones que después de 1000 años vieron la gloria de Dios, pero ahora se oponen delante de Dios, tal como ahora lo está haciendo la humanidad. Entonces va a caer fuego del cielo y ahí empieza el juicio final, que es inmediatamente después de los 1000 años. Y entonces es el gran trono blanco. Y aquí vamos a ver que aquellos que no hayan tenido parte en la primera resurrección, cuando el Señor venga por la iglesia que nos habla su palabra, entonces tendrán que ser resucitados acá. Y vemos en la palabra de Dios que ahí se van a escandalizar, se van a ver unos a otros, porque no va a haber un cuerpo celeste, sino aquellos cuerpos deformes. Dios no les va a dar un cuerpo celeste como a la iglesia, como los que tuvimos o tendrán parte en la primera resurrección. Entonces se van a ver y se van a espantar. Van a ver quizás a su vecino, a la esposa, al amigo, y van a ver qué deformidades, porque no tienen cuerpo restaurado. Se juntan todos esos vasos, todas esas partes que tenemos para presentarse delante de Dios, y no está escrito en el libro de la vida porque rechazaron a Jesucristo. Entonces será echado al lago de fuego, donde Satanás ya fue arrojado y donde la muerte ya fue arrojada, el último enemigo a vencer. Ya no va a haber más muerte, y es aquí donde empieza la nueva tierra y el nuevo cielo. Y recordemos que dice que ahí el mar no existe más. ¿Por qué? Porque todos sus pecados y mis pecados son echados al fondo de la mar. Entonces, con esto quería que usted entendiera
a los que tenían esa duda, mis amados hermanos, de cómo sabemos que es la iglesia la que viene con Jesucristo y no son ángeles, porque solo a la iglesia se le concedió vestirse de lino fino y viene a caballo juntamente con su Señor Jesucristo. Y aquí vemos también que juntamente con Jesucristo va a juzgar a esas personas. Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte es esta, los que van a ser echados al lago de fuego. Bienaventurado significa 3 veces dichoso, largamente bendecido. Entonces, vamos a estar hablando también, estaba aquí estudiando acerca de Enoc, ¿verdad? Como Enoc dice que agradó a Dios. ¿Qué es necesario para tener parte en esta primera resurrección? Una sola cosa, agradar a Dios. Enoc agradó a Dios y por eso fue trasladado, fue llevado. Así va a ser la iglesia. Porque si nosotros agradamos a Dios, seremos llevados juntamente con Dios para tener ese privilegio de esos galardones, de poder estar en ese momento delante del Señor y juntamente con Él poder regresar con esos cuerpos celestes y con ese lino fino y resplandeciente, sino que serán sacerdotes. Entonces, si usted quiere ser sacerdote, usted ya es sacerdote. En el corazón de Dios dice su palabra que somos real sacerdote. Y hemos visto, como les dije, cómo Satanás se vestía de piedras preciosas y cómo los sacerdotes, según Éxodo, Levíticos, nos habla de cómo sus vestiduras sacerdotales tenían perlas, piedras. Igual nosotros ahora somos esos sacerdotes porque Satanás no dio la talla. Imagínese, lo más vil y menospreciado, ahora pasa usted a ser sacerdote por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigamos adelante. Espero haya quedado explicado acerca de lo que es cómo sabemos que vamos a entrar con Jesucristo por esa puerta juntamente con nuestro Señor, la puerta del oriente o la puerta del sol, porque nuestro Señor es el sol de justicia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, al cual el único que nosotros podemos servir con todo nuestro corazón, no tener a nadie más en nuestra vida primeramente, sino que en primer lugar tiene que estar el Señor. Porque recuerde que si usted tiene al esposo, el esposo le falla. Si tiene a la esposa le falla, y a los hijos igual. Si tiene a Jesucristo, Él nunca le va a fallar, nunca ha fallado, y Él está ahí y nunca le dejará y nunca le abandonará. Dios me lo bendiga, me los bendiga. Vamos a darle gloria al Señor. Bendiciones a todos mis hermanos que vieron esta transmisión juntamente con nosotros. Vamos a orar para terminar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aquí estamos orando por todas las necesidades que muchas veces pasamos. Como les digo, en la Biblia va a encontrar 2 Enoc. Un Enoc es de la descendencia de Set, el que caminó con Dios, el que agradó a Dios. El otro viene de la descendencia de Caín. Ese Enoc no fue trasladado, no agradó a Dios, no fue pasado. Y lo único que usted tiene que hacer para tener ese privilegio es tener a Cristo en su corazón y agradar a Dios en todos sus caminos. Todo lo que usted emprenda sea puesto delante de su Señor. Todo lo que usted haga sea para el Señor. Todo lo que usted piense, ponga al Señor delante. No agarre filosofías del hombre, no agarre pensamientos suyos, no se base en lo que ve en sus ojos, básese en la palabra de Dios. Busque al Señor en espíritu y en verdad para poder entender esas perlas preciosas que el Señor dejó para sus hijos y para nuestros hijos. Gracias, Padre de la gloria, porque yo quiero caminar contigo
como lo hizo Enoc. Yo quiero agradarte, porque yo quiero tener, Señor, ese privilegio de estar a tus pies. Si queremos corona, no es para jactarnos, yo tengo la más grande y la más bonita, sino para ponernos delante del Rey de Reyes. Porque ¿qué presentaremos si todos los galardones que tenemos son para el Señor? Porque cada oveja, cada persona que llevamos al Evangelio y le enseñamos de su palabra, no es para nuestro propio deleite, es para el Rey de Reyes, porque Él es el único que murió por nosotros, el que tiene palabra de vida. ¿A dónde iremos?, decía el salmista, si solo Él tiene palabra de vida. No se rinda, hermano, porque dice que los cobardes, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero usted no tiene fuerzas en usted mismo, sino que en Cristo Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya. Señor Jesús, bendice a cada persona, bendice a cada miembro de este grupo, Señor. Guarda su entrada y su salida. Guarda, Señor, su corazón, sus pensamientos. Bendecimos a tus hijos e hijas, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos a los hermanos que estamos aquí reunidos para buscarte, para adorarte, para exaltarte, Señor. Yo quiero caminar contigo como lo hizo Enoc. Yo quiero agradarte, porque dice que le agradó. A Dios le agradó, como cuando a ti te agrada un hijo que te apoya, que te ayuda y dice: este es mi hijo, es mi fuerza. Gracias, Padre. Quiero agradarte. Quiero agradarte y caminar contigo. Quiero dar la talla, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque los cobardes que desean su propia carnalidad, que van en pos de sus propios caminos. Porque es fácil decir sí al pecado, porque el deleite y los afanes es atractivo. Pero solo los valientes se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen los pasos del Maestro. Dios te bendiga, amados hermanos. Quedamos despedidos de este programa Teología a la Biblia, la serie Las Puertas de Nehemías. Te esperamos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Seguimos orando acá.